Bien, ahora sí, bienvenidos a todos a la última clase del semestre. Lamentablemente, por las clases que perdimos, no pudimos llegar o no vamos a poder llegar más allá de coordinación, ajuste y coordinación de protecciones, que es lo que vamos a terminar hoy. De todas formas, preparé una pequeña sección que vamos a hacer al final de algo adicional que voy a comentar. Y por supuesto, vamos a ver la tarea. Así que mi intención, digamos, era que pudiésemos llegar hasta evaluar los análisis de arco eléctrico, que como ya les dije anteriormente, lo que se necesita como entrada, digamos, para los análisis de arco eléctrico es las corrientes de falla en las barras y el tiempo de duración máximo de despeje de falla en una barra. Y por supuesto, corriente por tiempo, o bueno, corriente multiplicado por voltaje es potencia, y potencia por tiempo es energía. Y en eso se basa en realidad todos los cálculos de arco eléctrico, es poder calcular la energía liberada por un cortocircuito que se mantiene por una cierta cantidad de tiempo, que es el tiempo máximo de despeje de falla que yo tengo asociado a una barra. Nosotros dijimos que nuestras estimaciones es que ojalá nosotros pudiésemos lograr tener una coordinación que nos permita despejar todas las fallas en cualquiera de las barras en menos de 500 milisegundos, ¿cierto? Eso es lo que establecimos como criterio general. Por supuesto, de acuerdo o a medida que usted vaya avanzando y vaya estableciendo su coordinación, probablemente se va a dar cuenta de que en algunos casos casi que va a ser imposible lograr eso, respetando los márgenes de coordinación y todo lo que conversamos. Pero la consigna es tratar de quedar dentro de ese margen, ¿cierto? Menor a 500 milisegundos como tiempo máximo de despeje de falla en cualquier barra. Y bien, ¿cuáles son las actividades que tengo preparada para hoy como última clase? Número 1 es que completemos una línea de protección, o al menos lleguemos a tener 2 o 3 protecciones más en la línea, digamos, desde la barra donde está la carga y el motor, que es donde partimos, hasta idealmente el alimentador principal o hasta directamente el generador. En este caso, en ninguna condición de operación, nosotros vamos a tener solamente el generador funcionando, puesto que el generador no es capaz, digamos, de suministrar toda la demanda que tiene el sistema. Por lo tanto, en ningún caso nosotros tendríamos la operación en isla, ¿cierto? En isla. En ningún caso lo tendríamos. Por lo tanto, siempre este generador va a estar actuando como una cogeneración, digamos, en nuestro caso. Pero déjeme decirle una cosa, y es que en la realidad, digamos, en un sistema real, si es que usted eventualmente pudiese lograr esta operación en isla, ¿ya? Por ejemplo, teniendo dos generadores de este tipo en paralelo aquí, entonces usted eventualmente esa condición de operación en la realidad se puede dar, y por lo tanto la coordinación de protecciones no puede ser la misma si es que usted está alimentado desde la red externa o está alimentado en isla, porque las corrientes de cortocircuito son diferentes, porque la distribución de los cortocircuitos son diferentes, y por lo tanto para cada condición de operación, ¿ya? Y ese es un punto que no hemos estudiado y que lamentablemente no vamos a abordar, pero la idea está ahí. Y es que para diferentes condiciones de operación, entonces debiesen haber diferentes ajustes de las protecciones. Y en un sistema eléctrico bien planificado, entonces cada vez que se quiera hacer una maniobra de este tipo, por ejemplo, desconectarse de la red y operar en isla, o por ejemplo conectar otro generador, entonces del punto de vista de protecciones, cada uno de los relés tiene que tener, digamos, un setting que esté asociado a esas condiciones de operación. Lo normal es que cuando usted tiene un interruptor, o en realidad un sistema de protección, particularmente el relé, usted lo puede ajustar con varias curvas de operación y poder activar una u otra dependiendo de las condiciones en las que esté trabajando el sistema. Entonces, con un sistema de PLC un poco más automatizado, usted puede decir, mira, si este switch está abierto, por ejemplo,
Entonces quiere decir que estamos en modo isla y por lo tanto todas las protecciones cambian a la posición 2, por ejemplo, o al setting número 2 y por lo tanto se cargan todas las curvas de protección asociadas a esa operación en isla. Eso es lo correcto de realizar. Ahora déjenme decirle que en la realidad no se da mucho eso, ¿no? Ya es bastante complejo poder establecer una coordinación de protecciones para la condición base, digamos, y cuando se opera en isla o tenemos más o menos elementos, entonces casi que hay que persignarse y que ojalá funcione, ojalá no ocurra una falla en ese caso. Pero lo que yo le digo es lo que hay que hacer correcto, lo que objetivamente es lo correcto de hacer. En la práctica eso requiere mucho, mucho trabajo y estudio del sistema y poder entender perfectamente cómo funciona para coordinar correctamente las protecciones. Bien, después de eso. Ok, primero entonces, la primera parte de la clase vamos a hablar vamos a seguir con la coordinación en realidad. La idea es que sigamos viendo los criterios, los mismos criterios que hemos visto, que tengamos en cuenta las curvas de daño, las curvas de partida de cada uno de los elementos y bajo esos criterios podamos establecer la coordinación, el ajuste y la coordinación de las protecciones. Ah, y como les decía yo anteriormente, finalmente, en, cuando uno hace la suma total, digamos, lo que les va a decir si su sistema eh, está bien ajustado y bien coordinado, el indicador va a ser simplemente insertar una falla, ¿no? Y de nuevo lo repito, lo dije en la clase anterior, lo que yo voy a hacer es hacer esa herramienta, poner en cada una de las barras y que se cumpla eh, este criterio de que la falla se tiene que despejar en menos de 500 milisegundos. Si no se cumple eso, entonces usted en su informe tiene que dar cuenta de por qué no logró esa condición, etc. ¿No? Pero esa es la consigna general y debiese lograrse, ¿no? Debiese lograrse. Al menos yo en otras oportunidades con un sistema como el que estamos trabajando nosotros, pero un poco más grande, yo lo he podido hacer sin ningún problema. En esta versión del curso eliminé algunas cosas como el sistema que estoy mostrando ahora, ¿cierto? Que tiene un poquitito más de elementos y los parámetros son también un poquito diferentes, pero en general la parte medular del sistema, que es esta parte de media tensión, está intacta, es prácticamente lo mismo. Bien, eso va a ser la primera parte con lo que vamos a continuar. Segundo, vamos a estuve buscando, yo le había dicho hace tiempo que quería mostrarles algunas fotos prácticas de un sistema de distribución industrial. ¿Ya? Cómo se ven los trafos, cómo se ven las conexiones, cómo se ven las barras, cómo se ve un sistema de protección en una subestación de media tensión, en un sistema industrial, etcétera. Así que estuve seleccionando varias y las vamos a ver hoy día y las vamos a comentar. Y un poco para que se den cuenta ustedes de la complejidad que tienen los sistemas en la realidad y la simplicidad con las que nosotros los tomamos en una simulación, ¿no? Nosotros simplemente estamos modelando lo que nos interesa para unos fines específicos, mientras que la realidad, un transformador por sí solo es un equipo bastante complejo y tiene muchas más cosas que de las que nosotros modelamos. Así que yo sé que muchos de ustedes también han hecho práctica o han estado en contacto trabajando en sistemas de distribución y por lo tanto algo tienen que tener, digamos, de experiencia en aquello, pero sé que también hay muchos otros que no la tienen y les va a ser de bastante ayuda que comentemos al menos algo de aquello. Eso es lo segundo. Y tercero, lo que vamos a hacer es comentar brevemente la tarea, el enunciado de la tarea número 3 que ya está subido, ¿cierto? Les envié un correo, pero todos lo hayan revisado. Ahí lo que vamos a hacer entonces es comentar en detalle qué es lo que debiesen hacer ustedes y espero que no les queden dudas respecto de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿cierto? Una vez una persona me dijo, mira, en vez de explicarle qué es lo que tienen que hacer, explicarles qué es lo que no tienen que hacer, ¿no? Porque eso sí que es malo cuando alguien hace lo que no hay que hacer, eso es terrible. Bueno, en este caso lo que no hay que hacer
es que usted haga más trabajo de la cuenta. Eso es lo que quiero evitar. Como le dije hace algún tiempo, eh, como le dije hace algún tiempo, esto de analizar un sistema de potencia es una cosa de nunca acabar. Uno puede mirarlo por todas las aristas posibles. Nosotros lo hemos mirado desde el punto de vista de la operación normal, vale decir flujo de potencia, de la arista de los cortocircuitos y ahora de la arista de las protecciones. Que a todo esto, esos son los tres grandes análisis estáticos que se hacen. Cuando usted vea cualquier mapa en cualquier libro de sistema de potencia donde dicen, mira, ¿cuáles son los estudios generales que se hacen en el sistema de potencia? Normalmente se subdividen en estudios estáticos y estudios dinámicos. ¿Ya? Y en los estudios dinámicos hay hartas ramas en las que se subdivide. Pero dentro de los estudios estáticos, las tres ramas principales son las que les digo yo. Flujo de potencia, cortocircuito, ajuste y coordinación de protecciones. O usted lo va a encontrar como protecciones. Por supuesto, hay otros más que son análisis estáticos o cuasi dinámicos, que son, por ejemplo, las partidas de motores, ¿ya? Que no necesariamente uno está haciendo una modelación dinámica de todos los elementos para hacer un estudio de partida de motores. O un estudio de armónicos, por ejemplo, donde también es un análisis estático, ¿cierto? Básicamente es el flujo de potencia armónico. Análisis de demanda, análisis de costos, son todos parte de los estudios estáticos, pero en general los tres grandes pilares de todo aquello son flujo de potencia, cortocircuito y coordinación de protecciones. Y al ser los fundamentales, ¿cierto? Son los que en general usted se va a encontrar en la práctica. En general. Y muy pocas veces se va a encontrar con que es necesario hacer análisis de partidas de motores o análisis de armónicos, ¿cierto? Sino que la gran mayoría de las veces, por no decir todas las veces, usted va a tener que lidiar con flujos de potencia, va a tener que lidiar con cortocircuito y va a tener que lidiar con ajuste y coordinación de protecciones. Y por eso el enfoque del curso, ¿no? Por otro lado, bueno, yo lo invito siempre a que usted, con todo lo que hemos visto, ya usted va a estar capacitado para poder meterse solo a ETAP y poder ir mirando todos los módulos. En internet, por ejemplo, usted puede encontrar millones no sé si millones, pero al menos miles de videos respecto de cómo usar los módulos, etcétera. Es un software, así que como cualquier otro software, hay 1000 personas que comparten cómo hacer cosas, así que le invito a mirar con una mirada crítica también todo aquello, porque yo he visto algunos que son más o menos malos. Ok. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es mirar cómo quedó la coordinación de estos elementos. Bien, lo que hicimos, lo que nos dimos cuenta aquí, es que esta unidad instantánea, ¿cierto? Estoy repitiendo lo mismo que dijimos la última vez, pero esta unidad instantánea no tiene un delay asociado y por lo tanto, como que no se ve la parte de abajo, la parte instantánea, se da, digamos, para esa cantidad de corriente en adelante. Y esa cantidad de corriente que nosotros asignamos es de 3200 amperes. Eso, como conversamos, puede ser también un problema. No tener un delay, porque en realidad cada vez que hay una corriente más grande de 3200 amperes que vea ese interruptor, entonces vamos a tener un grave problema porque este interruptor inmediatamente va a enviar la señal
de disparo. Ok, sí, tiene sentido esto. Y lo último que establecimos fue un cortocircuito aquí. Por supuesto abre ese primero. Y luego debiese venir el que viene a agua arriba, ¿cierto? De acuerdo a eso está bien. Está bien. Es decir, el Circuit Breaker 22 está viendo la falla, que es ese que está ahí, que es el segundo que abre, pero lo está viendo en un tiempo súper, súper, súper grande y por lo tanto ni siquiera está dentro del tiempo de interés que nosotros estamos mirando, que es dentro de los primeros 500 milisegundos. Por lo tanto, esta secuencia de operación, uno la ve y dice, mira, esto no tiene ningún sentido, o no está correcto, pero es porque no tenemos nada más de lo que está arriba correctamente seteado. De hecho, ni siquiera los tenemos habilitados. Así que vamos con la siguiente protección. Y la siguiente protección, entonces, es la que tiene agua arriba del cable, ¿cierto? Agua arriba del cable, es decir, esa protección que está ahí. Así que vamos a activar aquella. En este caso, la que está, o la que elegí yo por librería, es una ABB REF 543. Y no tiene seteado nada, en realidad viene por defecto. Así que lo que vamos a hacer ahora es activarla para que efectivamente la podamos ver. Entonces lo que queremos hacer nosotros es ir desde la barra 2.1, ¿cierto? Vamos a ocupar esta herramienta. Nos vamos a ir desde la barra 2.1 hacia el alimentador principal. No. De nuevo. Aquí sí. Desde la barra, se fijan que estoy apretando ahí, desde la barra 2.1 y se va hacia el generador 1 que interpreta como el alimentador, digamos, que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? No queremos ver todo eso todavía, ¿cierto? No queremos ver todo eso todavía, sino que queremos ver lo que nos interesa. Y lo que nos interesa justamente es lo que está relacionado a la barra 2.1. No nos interesa el Circuit Breaker 20, perdón, el OCR 20, no nos interesa el 21, no nos interesa el CT, el transformador de corriente. El Circuit Breaker 1 tampoco nos interesa porque este switch entre barras. Sí nos interesa todo eso que está ahí. Sí nos interesa todo eso que está ahí. Y aquí afuera nos interesa entonces lo relacionado a la barra 2. Entonces, lo relacionado a la barra 2 nos interesa el OCR 13. Ese. Nos interesa el Circuit Breaker 11. Ese. Y por lo tanto todo el resto de cosas casi que lo sacamos. Eso sí, eso no. Ok, ahí está. Entonces ahora dejamos seleccionado lo que estaba especificado abajo en la red AC1 más estas cosas que yo estoy mostrando aquí. Eso. Y lo que hacemos, bueno, esa herramienta se las dejo para que los que quieran utilizarla solamente. Ustedes tienen el diagrama que todos han creado, o al menos que todos han trabajado en las tareas. No tienen ninguna subred, como en este caso, esas subredes que están en color rosado. Pero lo pueden seleccionar ahí con el mouse nomás, ¿cierto? Simplemente. Pero déjeme decirle que esas redes son súper útiles cuando uno tiene un sistema súper grande. No es muy cómodo trabajar en un unilineal que es excesivamente grande o que al menos uno no puede ver en una página completa. Al menos yo, que he visto bastantes diagramas unilineales y he trabajado con bastantes diagramas de ese tipo, les puedo recomendar que nunca trabajen con una red completa en una hoja. Porque aquí uno puede cambiar, ¿cierto? Uno se va a los settings de la página y uno puede tener una
una hoja en A0, por ejemplo. Y la cuestión es gigante, enorme, y uno puede tener todos los diagramas, o sea, todos los elementos ahí. Pero es tanta información en una sola hoja que realmente uno se pierde, se pierde. Y después un problema imprimirlo, todo el cuento. Así que es más fácil cuando está seccionado. Al menos es mi consejo que les puedo dar. Me equivoqué. Creé un diagrama unilineal, perdón, un tiempo corriente individual para cada elemento. Bien. Esto queremos. Queremos uno solo que contenga todos los elementos. Ahí está. Entonces fíjense que aquí aparece medio raro el unilineal. Fíjense. Como que se está dando una vuelta hacia abajo ahí. Pero es porque apareció el generador ahí. No debió aparecer el generador, lo vamos a hacer otra vez. Entonces, asociado a la barra 2.1, ¿qué es lo que queremos? Eso sí, el generador sincrónico no lo queremos. Al asociar a la barra 2.1 no queremos el circuit breaker 1 y no queremos el 20 ni el 21 ni ese transformador de corriente. Eso es lo que queremos desde la barra 2.1. Eso es lo que queremos del transformador 5 y de la barra 2 queremos solamente lo asociado a la rama que estamos viendo. Por lo tanto, sacamos ese, sacamos ese y ese. Y el circuit breaker 12. ¿Se fijan? Ahí sí completamos el diagrama que nosotros queremos. Y ahora no me quiero equivocar. Ahí sí. Bueno, el diagrama siempre aparece medio raro, como que se da una vuelta, pero es porque están en diferentes hojas. Aquí uno lo puede acomodar y queda bien. Ok, da lo mismo en realidad, sino que voy a estar toda la tarde moviendo este mono. No es lo que nos interesa acá. Bien, ¿qué es lo que nos aparece acá? Y lo nuevo es básicamente eso, ¿cierto? Tenemos entonces el transformador 5, que es el mismo que estudiamos la última vez, y tenemos el ajuste que nosotros establecimos para el sobrecorriente que está aguas abajo del transformador 5. Ahora tenemos que agregar qué es lo que pasa con lo que está aguas arriba. Y de nuevo el criterio es casi el mismo, ¿cierto? Es casi el mismo. Aquí voy a mover esta cosa para poder ver la curva completa simplemente. Por acá está la unidad instantánea. Por acá está, no se fijan, por acá está la unidad instantánea. Está muy a la derecha, por lo tanto hay que cambiar ese ajuste. Así que aquí vamos a bajar tan 20.000 amperes, así que el pickup lo vamos a dejar harto menos. En 10 aquí. Por lo tanto bajamos a 5.000 amperes. Ah, pero esto me está jugando sucio porque no me está cambiando. Bien. Está jugando archi sucio esto.
Ok, vamos a tener que guardar y volver a comenzar. Bien, muchas de estas cosas que me están pasando a mí, a ustedes no les pasan en el 12.6. Otra cosa que les iba a comentar yo es para aquellos que quieran, que trabajen con una máquina virtual. Es que, bueno, yo hace cierto tiempo, ya que intenté pasar todo este software especializado a una máquina virtual, de tal forma de tener las cosas separadas en el computador principal y en una máquina, por si ocurren estos problemas, digamos, de que se borra toda la información. Eso me ha pasado un par de veces ya. He podido rescatarla, pero para los que se dediquen a esto, derechamente investiguen esto o pregúntenme cuando tengan la inquietud, cómo trabajar con máquinas virtuales en software especializados, por ejemplo AutoCAD o cosas así que normalmente utilizan altos recursos del computador. Es muy bueno trabajarlos en máquinas virtuales. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Bien. Barra 2.1. Circuit Breaker 1. Sacamos esto también. Y de la barra 2 sacamos todo esto. Ahí sí. Bien, ahí está pensando nuestro amigo ETAP. Ok. Bien. Ahora sí, seguimos con esta unidad instantánea. Ahí sí. Bien, ahí sí tiene más sentido y vamos a integrar las dos curvas porque están separadas, ¿se fijan? Aquí integramos curvas. De tal forma de que la 50 y 51, es decir, la de sobrecorriente y la instantánea, queden las dos en una misma, como si fuese una misma curva, ¿cierto? No tiene sentido trabajarlas como separadas porque en realidad en algún momento se van a intersectar, como justo ocurría ahí, ¿se fijan? Pero lo que prima, por supuesto, no es la de tiempo inverso, sino que lo que prima en este sector es la de la curva instantánea. Bien. Simple y sencillo. Corriente pickup número 1. Entonces vemos la corriente nominal del primario del transformador, 209.2. Y por lo tanto vamos y seteamos esto en 209.2 amperes.
Vamos a mover esto un poco más. Ya, ojo que esto está multiplicado por 100 y por lo tanto por ahí están los 200. Ok, voy a dejar ahí simplemente. Ok, entonces fíjese en la corriente pickup en cuánto quedó. Quedó en 325 amperes. Me pasé un poco. Sí, me pasé bastante. Así que queremos 209, por lo tanto 225 es un buen número. Sí, 209, 225 es un pequeño porcentaje de sobrecarga que estamos permitiendo. Ahí está listo el pickup. Luego lo que tenemos que tener en cuenta para ajustar la parte de sobrecorriente tiempo inverso es que, por supuesto, se proteja entonces la curva de protección del transformador. ¿Okay? Se proteja la curva de daño. Es decir, lo que no hay que hacer es eso. Bueno, no puedo subir más arriba, pero lo que no hay que hacer es subir esto más arriba, digamos, o que quede expuesta la curva de daño del transformador. Recuerden que la curva de daño se puede ver afectada tanto por el lado primario como el lado secundario del transformador, a diferencia de la corriente inrush. ¿Ya? Así nosotros tenemos todo este grado de libertad, digamos, para poder trabajar con esta curva de tiempo inverso. Y como dijimos anteriormente, siempre que nosotros podamos hacerlo, lo mejor es que quede con tiempos más bajos, ¿sí? Lo mejor es que quede con tiempos más bajos. De tal forma que para corrientes menores a la corriente mínima instantánea que nosotros seteamos acá, ¿cierto? Esta corriente mínima instantánea que nosotros podamos setear, para corrientes menores a esto, entonces nosotros tendremos, o el relé tenga que esperar, ojalá el menor tiempo posible para enviar la señal de falla. Otra cosa que si es que queremos llegar a unos valores más bajos, entonces podemos cambiar esto y cambiar a otro tipo de curva. ¿Se fija? Definitivamente, o tiempo definido, ¿cierto? Definitivamente nada. Tiempo definido, es decir, para corrientes mayores a la corriente pickup, ese es el tiempo que vamos a esperar y nada más. O cualquiera de las otras que ustedes puedan apreciar aquí. ¿Se fijan? Por ejemplo, esta curva de ese tipo. ¿Ya? Y ahí tenemos un menor tiempo asociado a estas corrientes menores, a la menor corriente instantánea que nosotros deseamos. ¿Ya? Ahí queda a criterio de ustedes. De nuevo, después vamos a tener más curvas, vamos a ir escalando hacia arriba y por lo tanto esos ajustes o este grado de libertad nos va a permitir poder mover esta curva aún más si es que así lo necesitamos. Por otro lado, la corriente inrush en el primario del transformador 5 tiene que ocurrir, por lo tanto, algo incorrecto sería un ajuste de ese tipo, ¿cierto? Eso sería incorrecto. Porque cuando ocurra la corriente inrush, la protección está viendo como si fuese una corriente de cortocircuito y por lo tanto, antes de que ocurra o que se produzca este proceso de corriente inrush, entonces va a abrir el interruptor y no va a poder, digamos, energizar el transformador. Así que lo correcto aquí es dejar por ahí. ¿No? Por ahí. Ahora, ¿cómo dejo la pregunta abierta? ¿Cómo establezco entonces cuál es el delay que yo le tengo que dar a este circuit breaker? Perdón, a este sobrecorriente instantáneo. Pregunto a los presentes. ¿Cómo sé cuánto delay le tengo que dejar a este amigo que está aquí? Por el tiempo de coordinación entre la protección que está agua abajo
protegiendo la misma zona. Por lo general siempre son entre 100 milisegundos a 300 milisegundos. ¿Y eso a qué corresponde ese tiempo? Al paso de coordinación entre las protecciones. O sea, exactamente, el paso de coordinación. Y eso lo asociamos nosotros al tiempo de apertura que tiene el interruptor, ¿cierto? Eso, digamos, eso es el paso de coordinación, o por eso se deja un paso de coordinación, porque el interruptor que está abajo ve la falla, manda la señal de apertura, el interruptor se demora un tiempo en abrir, y después recién tiene que venir el siguiente sobrecorriente a detectar la falla. Entonces, este que está acá no se demora nada en detectar la falla, digamos, está instantáneo, derechamente instantáneo, ¿cierto? Absolutamente o literalmente instantáneo. Y por lo tanto, lo que deberíamos agregar, o el paso de coordinación mínimo que deberíamos dejar aquí, es el tiempo que demora este interruptor en abrir, que en este caso es de, ¿dónde está? 83 milisegundos. 83 milisegundos. Por lo tanto, nosotros deberíamos esperar o dejar un delta de tiempo ahí de al menos 83 milisegundos. O sea, en este caso, 100 milisegundos está bien como delay. ¿Ok? Está bien. Entonces, si nosotros vemos aquí cuánto es el tiempo que está asociado como delay, 50 milisegundos. Ahí estaríamos en 100 milisegundos, que sería un buen tiempo. Se ve como harto, pero es por la escala logarítmica solamente. Entonces ahí estamos dejando de que el interruptor que está abajo del transformador detecta la falla, envía la señal, que para esta modelación está siendo instantáneo todo eso, abra el interruptor que se va a demorar 83 milisegundos y recién después el siguiente detecta la falla en 100 milisegundos. Entonces aquí ya no estamos anteponiendo en nuestra cabeza cómo va a ser la secuencia de operación y en función de eso estamos estableciendo entonces la coordinación. Y por lo tanto después lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando insertamos una falla, la secuencia de operación tenga las mismas consignas que nosotros establecimos anteriormente. Ok, una cosa importante que ocurre aquí es que nosotros tenemos un cable que está aguas arriba del transformador, tenemos un cable que tiene una menor corriente nominal que el... Aquí no quiero mover eso. Tiene una menor corriente nominal que el transformador, si usted se fija, ¿cierto? Esa es la corriente o el ampacity del cable y esta es la corriente nominal del transformador. Entonces, al nosotros tomar el transformador como referencia para poder establecer las corrientes pickups, ¿qué estamos provocando? ¿Qué estamos provocando con aquello? Fíjese, yo tengo la corriente nominal del transformador por acá. Y estoy dejando las corrientes pickup un poquitito más arriba, ¿cierto? 15-10% más o menos es lo que estamos dejando. Pero la corriente nominal del cable que alimenta ese transformador está por acá. Por lo tanto, hay una diferencia ahora así entre la corriente pickup y la corriente nominal del cable. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando estemos operando a la condición nominal del transformador? ¿Qué va a pasar con el cable? Voy a ser más directo. ¿Qué pasa si el cable opera a más de su corriente nominal? Se puede fundir. ¿Cierto? Exactamente. Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí tenemos un error que yo no había detectado, que recién me di cuenta cuando agregamos el cable. Por ahí alguien dio un mayor desgaste, ¿cierto? Entonces, fíjese de que
esa sobrecarga, esta diferencia que hay entre este valor, este ampacity que está aquí, que vamos a ver inmediatamente cuánto es, 139 amperes, 139 amperes, respecto de este transformador que tiene 209, por lo tanto la diferencia son hartos amperes, ¿cierto? Son como 70 amperes de diferencia. En porcentaje será eso aproximadamente como un 40%, 45% aproximadamente. Entonces fíjese que cuando nosotros, ni siquiera cuando lleguemos a la corriente pickup, ¿ah? Fíjese que desde el punto de vista de protección lo que nosotros estamos diciendo es que cualquier corriente que sea menor a esa corriente que está ahí, que en este caso nosotros la definimos como 225 amperes, cualquier corriente que sea menor a 225 amperes puede circular de forma permanente en el sistema y o sea, de forma permanente en esa rama del sistema, no en cualquier parte, ¿cierto? Y por lo tanto, si circula de forma permanente, entonces va a pasar lo que tenga que pasar con los equipos que están, digamos, haciendo circular esa corriente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que eventualmente cuando hayan 220 amperes, que es menor a los 225, este cable va a estar, pero casi en el suelo, ¿cierto? O sea, va a estar súper sobrecargado. Vamos a estar circulando una corriente de 220 amperes, donde el cable tiene asociado una corriente nominal de 139 amperes. Es cierto que los cables tienen una capacidad de sobrecarga razonable, ¿cierto? Del orden del 30% cuando esa condición se mantiene por un tiempo determinado, 30 minutos normalmente. Depende del diseño, depende del fabricante y cómo lo especifique el fabricante, pero por lo general es un tiempo definido y un porcentaje de sobrecarga respecto del valor nominal. Pero en este caso, fíjese que si circula una corriente de 200, o digamos 200 amperes simplemente, esa corriente puede estar una semana circulando, siempre y cuando el sistema esté funcionando normal. Y por lo tanto, en condición permanente, nosotros estaríamos permitiendo que ese cable esté sobrecargado. Cosa que va a desgastar entonces el conductor y eventualmente va a producir una falla, ¿cierto? Eso es lo que finalmente va a ocurrir. Va a haber un sobrecalentamiento en el conductor, se puede fundir la aislación y puede ocurrir un cortocircuito fácilmente. Recuerden además que la pantalla de los conductores siempre está aterrizada, así que no hay mucho que fundir, digamos, para llegar a la pantalla. Entonces, esta situación que está descrita aquí, que no me acordaba que la había agregado la última vez, es algo que en la práctica se da bastante y que es difícil de darse cuenta. Y es que en realidad nosotros lo que estamos haciendo indirectamente es limitar la capacidad del transformador solamente por el conductor que está alimentándose ese transformador. Es como si, esto es típico de una cadena de alimentación. Si usted tiene un generador de 200 MVA, el transformador que va a poner ahí no va a ser de 180 MVA, ¿cierto? Sino que va a ser un poco más, 220 MVA, por ejemplo. De tal forma de que eventualmente cuando haya una condición de sobrecarga temporal o lo que sea, el transformador sea capaz de soportar esa sobrecarga también. Pero aquí lo que está ocurriendo es al revés. Es como si nosotros tuviéramos un generador de grandote, ¿sí? 200, en este caso 209 amperes el transformador, ¿cierto? Y el cable con el que lo estamos alimentando es de menor potencia. Bueno, ¿qué podemos hacer? En la práctica, usted le dice a su equipo de trabajo, el cable está mal dimensionado, lo cambiamos. Ok, cambiémoslo. Hay que esperar a la próxima parada de planta. Perfecto. ¿Tendremos la capacidad para llegar y cambiar un cable de media tensión, ¿sí? Que va a pasar por infinitos ductos que ni siquiera sabemos dónde está? Esa es una buena decisión, una buena pregunta. Y si lo alcanza a hacer en el tiempo que tiene. Okay. Del punto de vista de simulación, usted tiene dos opciones. Ajusta las protecciones
y simplemente limita la capacidad del transformador a menos de su capacidad nominal, y así, lamentablemente, hay que trabajar con ello. O, por otro lado, derechamente cambia el conductor, que sería equivalente que usted en la práctica haga todo un plan en la parada de planta, hace el cambio del conductor por uno de mayor capacidad. Por supuesto, usted va a trabajar con lo que hay simplemente, y con lo que hay quiere decir que nosotros vamos a tener que modificar esta curva. Y aquí nos pasamos. Un segundo. Bien. Perfecto. Con eso corregimos entonces, el problema de la sobrecarga del cable, y tenemos entonces ese ajuste. En realidad aquí lo mejor que podemos conseguir es aquello. Eso es lo mejor. Que las dos corrientes nominales estén iguales, tanto en el circuit breaker, perdón, en el sobrecorriente de agua abajo y agua arriba del transformador. Y si usted se fija, estoy moviendo para el lado, ahí están prácticamente en el mismo lugar. Aquí están las dos. Ahí. Entonces, con ese ajuste, lo que realmente estamos haciendo es limitar la capacidad del transformador. ¿Por qué? No queremos que se dañe el cable tampoco. Eso. Déjeme, ahora que se me viene a la mente este asunto, es que en muchas de las simulaciones y en muchos de los modelos que usted va a ver en su vida laboral, en gran medida se desprecian los cables, ¿no? Es decir, derechamente no considero los cables. No los modelo porque son tan cortos, digamos, que no me agregan nada a mis resultados. Pero fíjese que desde el punto de vista de justamente de definir esas corrientes pick-up, sobre todo la capacidad de los conductores, entonces es fundamental. Es fundamental. Así que cuando usted esté trabajando ahí en una consultora más adelante, o esté trabajando con su equipo de trabajo analizando un proyecto, y le digan, si los cables da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo los cables. Mejor los despreciamos y así nos ahorramos un tremendo trabajo, porque saber cuál es el cable que está ahí soterrado va a ser bastante difícil. Usted le dice, mira, nosotros queremos hacer protecciones, por lo tanto tenemos que ajustar esas corrientes pick-up, y al menos aseguremos que las corrientes nominales de los cables son mayores a los equipos que está alimentando. Si esa corriente fuese mayor, perdón, esa corriente fuese mayor a esa corriente, entonces no sería un problema, ¿cierto? Pero hay que asegurarse de que eso sea así. Si no, vamos a estar en esta situación que acabamos de analizar. Bien, por otro lado, nos podemos dar cuenta que la curva de daño del cable está contra protegida, ¿ya? Derechamente no tenemos corrientes tan grandes como... De hecho, esta corriente se limita ahí. Esa es la máxima corriente que tenemos en la barra 2.1, y esta es la máxima corriente que vamos a tener en la barra 1, perdón, en la barra 2. Y por lo tanto nunca vamos a llegar a esta condición de daño del cable. Así que está bien protegido el cable, podríamos decir. Bien. Y si ahora hacemos una falla aquí, fíjese, si ahora hacemos una falla aquí, podríamos ver entonces la secuencia de operación, ojalá correcta. Segundo ese, ¿se fija? Y tercero y cuarto los otros que salen abajo, pero de nuevo, si vemos la secuencia de operación, lo que nos importa es esto. Entonces, estamos viendo lo mismo que nosotros determinamos como condición para establecer esta secuencia de operación. Se detecta la falla, se abre el circuit breaker, que es el que está agua abajo, ¿cierto? Ese que está ahí agua abajo del transformador 5. Después de
digamos, después de 100 milisegundos que se detecta la falla, o después de, ¿cuántos son? 17 milisegundos que se abre el otro interruptor, recién se detecta la falla en el interruptor de, perdón, en el relé que está aguas arriba. Y esta diferencia se debe simplemente a los 100 milisegundos que demora el interruptor, el circuit breaker 11, en abrir. Lo que pasa después no nos interesa, ¿cierto? No nos interesa, porque está tan alejado en el tiempo que no tiene sentido. Así que de nuevo, todas estas cosas las estoy pensando porque he revisado tanto de estos informes que muchas veces veo y usted llega y copia, copy-paste toda esta cosa, ¿sí? De aquí hasta aquí. Todos los elementos. ¿Y qué ocurre si usted hace eso? Entonces usted está agregando toda esta información chaya que no sirve de nada. Lo que interesa son los primeros 500 milisegundos, idealmente. Así que, por favor, en el informe, preocúpese de no salgan unos 7.339 segundos de apertura, porque eso no tiene ningún sentido, y en cualquier informe eso ya es para reírse. Bien. Con eso llegamos entonces recién a esa barra. Llegamos a esa barra. Y aquí empezamos entonces a disparar para diferentes lados, ¿cierto? Es decir, ahora debiésemos dar una prioridad a la apertura de la falla si ocurre la barra 2, ¿cierto? Es decir, ahora ya tenemos que pensar en qué pasa si ocurre una falla en la barra 2. Antes estábamos pensando en qué pasa... Chuta, cerré el luminal. Ahí sí. Antes estábamos pensando, ¿qué ocurre si la falla es en la barra 2.2? ¿Qué pasa si es en la barra 2.1? Ahora tenemos que pensar qué pasa si es en la barra 2. Entonces díganme ustedes, de acuerdo a su criterio, y aquí de nuevo, concentrémonos en qué es lo que pasa directamente ahí, y cuál debiese ser la correcta secuencia de operación. Si hay una falla aquí, ¿cuál debiese abrir primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Mm? Brian, Carlos, Felipe, Nelson, Vicente. Si hay una falla en la barra 2, ¿cuál debiese abrir primero? Fíjese que es algo similar a lo que nosotros conversamos acá. Es bastante similar. Es como si tuviéramos eso, pero con un generador aquí. Es casi lo mismo. Entonces por ahí salió una respuesta. Dice Circuit Breaker 6. Ok, ¿por qué? ¿Cuál más? ¿O cuál después? ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? CB5 y CB6, diría yo. ¿Y cuál primero o cuál después? ¿O cuál es su lógica detrás? Aparte de dar la respuesta, ¿por qué piensa que son esos? Porque el CB6 estaría protegiendo al generador, porque cortaría la administración que viene de ahí, de energía, y del transformador también, porque el transformador también aporta energía desde ese lado. Ok, entonces lo que está pensando usted es que lo que queremos hacer es primero pensar en despejar la falla, ¿cierto? Es decir, dejar de alimentar la falla y que no siga. Y después vamos a pensar en los elementos que quedaron ahí, ¿cierto? No tiene sentido pensar en que vamos a abrir ese primero o ese primero, porque si abrimos esos primeros, entonces no pasa nada. La falla en la barra 2 se sigue manteniendo. Entonces, por eso yo decía que se parecía mucho al de abajo, porque el criterio es el mismo, siempre es el mismo. Lo que tenemos que pensar siempre es despejar la falla. Esa tiene que ser la consigna.
Los elementos que vengan después de la secuencia de operación, sí, nosotros podemos pensar y los podemos ajustar de tal forma de que sea ese y todo lo que queramos bonito. Pero la consigna inicial es despejar la falla, por supuesto. Esa es la consigna siempre y siempre va a ser así. De cada vez que analice los cortocircuitos en falla, tiene que pensar en eso. ¿Cómo hago para eliminar entonces la alimentación de esa falla? En este caso, por ejemplo, sería ese primero, que vendría del transformador 1, y luego sería el circuit breaker 10, siempre y cuando ese switch esté cerrado, ¿cierto? Siempre y cuando ese switch esté cerrado. Pero en este caso está abierto, por lo tanto, ahí la consigna sería solamente ese circuit breaker. Okay. Entonces, bien, filtramos ahí y ahora tenemos que abrir esos dos circuit breakers que están ahí. Ahora, ¿cuál primero y cuál después? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál primero y cuál después? ¿El CB6 o el CB5? Ya sabemos que esos dos tienen que abrirse, pero ¿cuál primero o cuál después? Primero el 5 y después el 6. ¿Por qué? Porque el generador se podría apagar y dejar sin alimentación. En cambio, si se deja sin alimentación la red, todas las cargas que están al lado derecho se quedan sin alimentación. Ya, okay. Aquí hay un error conceptual, ¿eh? Y es que usted no puede llegar y apagar el generador. O sea, lo puede hacer, pero se va a demorar varios minutos, ¿cierto? Y aquí estamos pensando en el periodo donde ocurre el cortocircuito, donde usted no puede hacer ninguna maniobra mecánica, digamos, en ninguno de los equipos. Así que no se puede hacer eso de dejar el generador y después apagarlo, digamos, como si apagáramos cualquier generador. Pero lo que dice usted tiene un poco de sentido, ¿cierto? Tiene un poco de sentido. Si nosotros abrimos esta pierna del transformador, eventualmente todo lo que queda a la derecha, ¿cierto? Todo esto que está acá, toda la alimentación de la barra 3 y de la barra 1, puede seguir funcionando sin ningún problema, ¿cierto? Sin ningún problema. Solamente que perderíamos, digamos, toda esta sección del sistema, pero, digamos, esa es la gracia de tener protecciones, ¿eh? Que una falla se maneje de forma local y no se expanda al resto del sistema. Entonces, la respuesta correcta aquí es que estos dos pueden abrir a la misma vez. A la misma vez. Porque es como si tuviéramos dos fuentes de alimentación. Y no necesariamente va a haber una coordinación entre ellas dos. No es que una tenga que ir primero y otra tenga que ir después. Las dos pueden abrir, ojalá en el menor tiempo posible. Así que en realidad esa va a ser la consigna que nosotros vamos a establecer para poder ajustar estos elementos que están aquí. Entonces lo que vamos a ver son simplemente estos dos que están acá. El generador por un lado, el secundario del transformador 2. Y lo que tenemos que asegurarnos es que estos no los queremos por el momento. Vamos a ajustar estos de forma independiente. De hecho, pensemos en el generador primero porque van a salir varias cositas del generador. Vamos a ajustar ese primero, pensando en que tiene que actuar lo más rápido posible. Y luego vamos a ajustar el secundario del transformador 2, pensando que también se tiene que abrir lo más rápido posible. Bien, aquí tenemos el generador. Aquí. Bien, aquí está todo desparramado por cualquier parte. ¿Okay? Aquí tenemos el 50-51, es decir, la unidad instantánea y de sobrecorriente. Tenemos la curva de daño del generador. Tenemos la curva de partida del generador, ¿cierto? Si usted hagamos doble clic aquí mejor.
Ok. Lo que estamos asociando acá es la curva de... Un segundito. Vamos a ver la corriente nominal. Es de 369.1 amperes. 369. Ok. Bien. Efectivamente. Entonces lo que tenemos aquí es la curva de partida. La curva de partida cuando parte sin carga. ¿Se fija ahí? Sin carga. Y esta es la curva cuando parte con carga o con carga nominal. La curva de partida de ese generador sincrónico. Y este que está acá corresponde a la curva de daño térmico del generador. Ahí está. Y cuadrado T, digamos. Por lo tanto, la consigna de aquí es proteger a ese generador del daño térmico y dejar que ocurra la corriente de partida de ese generador sincrónico. Eso es todo. Y por lo tanto aquí voy a ajustar bien a la ligera esta cosa. Voy a irme bien acá. Algo así. Algo así. ¿Ya? Fíjese que el instantáneo aquí yo no puedo irme más hacia la derecha. No puedo irme más hacia la derecha. ¿Y qué es lo que pasaba cuando hacíamos eso? Entonces tenemos que seleccionar otro rango. Otro rango. En este caso, de 0,1 a 9.99 veces el secundario en 5 amperes. Por lo tanto, ahora nos vamos a ir de 10 a 99 veces. De tal forma de que tengamos más rango para mover acá. Y esta cosa de nuevo me está jugando en contra porque no quiere cambiar. Qué maldito. Ok, vamos a tener que cerrar y abrir todo el cuento otra vez. Pero bueno, es un poco similar lo que pasa con el generador sincrónico respecto a la curva de partida y curva de daño, que es lo que pasa con el motor de inducción que teníamos abajo, ¿cierto? En la barra de 480 volts. Bastante similar. Bueno, yo creo que hasta el momento ya se va dando cuenta de que existen estos criterios de curva de daño, curva de partida, corriente pick-up, delta de tiempo, que hay que respetar siempre que queramos hacer el ajuste de las protecciones. Y lo otro es que he tratado de ir mostrándole cómo lo vamos haciendo paso a paso, de que tal como lo hicimos acá, primero vamos a ajustar esa protección del generador, luego vamos a ajustar la del transformador 2, ¿sí? Y luego vamos a verlas en conjunto para poder coordinarlas, ¿sí? Trate de separar esos dos puntos porque si lo hace todo junto, tiende a confundir si usted lo quiere hacer todo junto. Una vez cuando ya esté más experto, lo puede hacer todo junto y va a tener clarito todas las curvas que están ahí. Bien, ahora esta cosa nos debería dejar cambiar el rango. Ahí sí. Bien, eso sería un buen ajuste, ¿cierto? Eso sería un buen ajuste y si queremos integramos las curvas para que nos muestre como si fuese solamente una. Aquí, integrar curvas. Y ahí está. Esta cosa creo que tampoco tiene un delay. Sí, pero está muy, muy bajo. Entonces vamos a dejar un valor un poquitito más alto para que lo podamos ver. Aquí incluso podemos ir un poco más hacia la izquierda. Ahí. Si queremos otro tipo de curva, por ejemplo, una extrema inversa, para que tenga una mejor forma este asunto.
fija? Ahí estamos siendo un poco más óptimos con nuestra curva. Ahora, la corriente pickup, dijimos que la nominal del generador eran 369 y a 370. Entonces, la corriente pickup debiese ser un poco más de 370. Y nosotros lo tenemos en 380, ok. Eso sería aproximadamente una buena curva de protección. Dejamos de que ocurra la curva de partida y protegemos la curva de daño de ese generador. Ahora, este delay que tenemos es bastante, o tiene bastantes ajustes, y por lo tanto nosotros podríamos dejarlo incluso más rápido, más abajo. Pero por lo general yo trato, o les recomiendo a ustedes que traten de tener esta flexibilidad de poder mover la curva y de poder tener, digamos, ese grado de libertad en el ajuste, de tal forma de que cuando haga la coordinación y usted necesite realmente mover la curva para que quede mejor la coordinación, entonces lo puede hacer. A diferencia de los anteriores, que era un ajuste fijo y por lo tanto es lo que es y no podemos hacer nada. Bien, ahí tenemos entonces el generador. Vamos rápidamente al transformador. Bueno, ahí tenemos que activarla también, ¿no? Tenemos que activarla. Está desactivada eso. Ahí está, vamos a activar. Las que están abajo todavía no las activemos para que no nos molesten el ajuste que viene por defecto. Ahí. Bien. Tenemos aquí entonces el transformador 2. Otra vez, corriente INRACH que no nos interesa en el secundario. Curva de daño térmico, tenemos que considerarlo. Y la corriente nominal también hay que tenerla en cuenta. Entonces aquí tenemos la unidad instantánea, que de nuevo está atrapada ahí. Ok, depende de la corriente pickup. Perfecto. Mire, ¿por qué dije yo aquello? Este tipo de protección que tiene, o que yo agregué a este secundario del transformador 2, es un poco diferente de las anteriores. Esta es una ABB DPU 2000R, pero aquí ya no se establece como múltiplos de la corriente nominal en el secundario del transformador de corriente, como sí ocurría en todas las anteriores, sino que se establece como un múltiplo de la corriente pickup de la unidad 51. ¿Se fija? De 0.5 a 40 veces la corriente pickup de la unidad 51. La unidad 51 es la de sobrecorriente. Entonces, dependiendo de cómo nosotros definamos esta corriente pickup, entonces nosotros vamos a tener un rango en la unidad instantánea. Entonces, si usted se fija, por eso se mueven las dos juntas, ¿no? Porque la instantánea depende de la primera. Entonces, por ahí está la corriente nominal, ¿se fija? Ahí está la corriente nominal del transformador, que si no me equivoco es de, no me acuerdo bien, el secundario es de 418, ok, 420 amperes. Por lo tanto, aquí nosotros deberíamos tener un poco más de 420. De hecho, ahí estamos un poquito pasados, 450, quizás sería más ajustado. 452 amperes. Y ahí tenemos como 30 amperes de diferencia. De nuevo, estoy siendo bien general con ese ajuste, pero está bien, ¿cierto? Para lo que estamos haciendo, está correcto.
y la unidad instantánea nos quedó por allá a lo lejos. Esto lo vamos a bajar un poco para poder mirarlo. Ahí está. Ahí está la unidad instantánea. ¿Se fijan? La tiempo inverso, unidad instantánea. Y aquí, lo que nosotros tenemos entonces, esto sí también tiene un delay, lo vamos a subir un poquitito para poder verlo. Ahí están ambas curvas y yo voy a querer acá juntar ambas curvas para ver solamente una. Esto lo vamos a bajar un poco. Ahí está. Ahí sí se ve como una curva sola. Entonces fíjese que, de nuevo, la corriente INRACH no nos interesa, por lo tanto esto lo podemos bajar más, si es que se puede. En este caso no se puede bajar más. Sí podríamos cambiar el tipo de curva a una, por ejemplo, muy inversa, o quizá un poco más... quizás esa, si es que tenemos algún ajuste hacia abajo, no. Quizás eso tampoco. Extremo inverso, triple E, perdón, IS. No, al parecer la mejor que se ajusta es... No, quiero que ojalá quede por debajo de la corriente INRACH. Es decir, estoy intentando que esa curva quede lo más abajo posible. Al parecer esa es la que mejor anda. De nuevo, aquí da lo mismo si esa corriente INRACH queda por encima o por debajo de la curva de protección porque está en el secundario. Pero sí estamos protegiendo la curva de daño del transformador 2 y sí estamos respetando la corriente de nominal del transformador. Y bien, tenemos esos dos ajustados, ¿cierto? No coordinados, no necesariamente coordinados. Y de hecho da lo mismo si están coordinados o no, porque son dos ramas que van en paralelo. Entonces fíjese que si insertamos una falla aquí, debiesen abrir el Circuit Breaker 6 y el Circuit Breaker 5 primero. Bueno, uno primero que el otro, pero deberían los dos estar ahí en paralelo. Tenemos ese primero y el Circuit Breaker 6 segundo. ¿Okay? Y después todos los otros que van a salir en cualquier tiempo, en realidad. Pero de nuevo, aquí está lo que nos interesa. De hecho, nosotros podríamos cambiar la secuencia de operaciones y decir, mira, para lo que estamos viendo nos interesa ver solamente dos, ¿sí? Los dos primeros que van a abrir. Si usted inserta la falla, debiesen salir esos dos primeros. Ese y ese. Esos son los que realmente nos interesan, ¿cierto? Pero de todas formas aquí en la secuencia de operación aparecen todos. Usted se da cuenta, a los 20 milisegundos, el OCR6, el del transformador, ve la falla y después el tiempo de diferencia es lo que se demora el interruptor en abrir. Luego aquí dice, perdón, la diferencia entre S y S son 100 milisegundos, ese es el tiempo que se demora el interruptor en abrir. Y el OCR4 lo ve a los 109 milisegundos y a los 169 abre el interruptor. De hecho, si... Por ahí hay una pregunta. Ok, de hace un rato. De hecho, si nosotros vemos acá y vemos la curva tiempo corriente, ok, no puse las protecciones, así que no vale. Tenemos que hacer esto y agregar S y S. Y ahí podemos ver entonces, esta herramienta ya la utilizamos, pero podemos ver cómo ocurre el asunto. Esta es del generador. Ya dijimos que esa curva, idealmente, ¿cierto? Es que este instantáneo esté más a la izquierda. Idealmente sería eso. Pero ya dijimos que no podíamos porque ahí está la curva de partida del generador. Entonces, aquí tenemos que, digamos, valernos con eso. Ya no podemos ajustar más la curva del generador, puesto que, de nuevo, la curva de daño, fíjese, si nosotros vemos este chiquitito acá, si nosotros vemos esto, este instantáneo no puede ir más hacia la izquierda, ¿cierto? No puede ir más hacia la izquierda. Este tiempo inverso no puede ir más hacia abajo.
¿Por qué? Porque si no choco con la curva de partida del generador. A menos que lo que yo diga, mira, en realidad el generador nunca va a partir con carga. Siempre va a partir en vacío. ¿Sí? Siempre va a partir en vacío. Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a estar mirando va a ser simplemente okay. Lo que vamos a estar mirando va a ser siempre el... Ok, no sé qué estaba mirando, perdón. Vamos a dejar de que ocurra esta curva. Así que en realidad estamos bastante bien con este ajuste y no podemos moverlos más. Así que no... Nada se puede hacer. De todas formas, si usted se da cuenta, hacemos la falla aquí. Hacemos la falla y vemos estos dos elementos más estos dos que están acá. Y los tiempos son bastante cortos, ¿cierto? Los tiempos son bastante cortos. Entonces tenemos primero que ese circuit breaker, ¿cierto? El del transformador 2 ve primero la falla en un bajo tiempo. Ese la ve después. Y por supuesto hay que agregar los tiempos de apertura. Aquí dice, ve una corriente de 7.535 kA y abre o detecta en un tiempo de 0.022, bueno, 0.02 segundos, mientras que esta lo detecta en 109 segundos. Así que en realidad está bastante bien ese ajuste. ¿Ya? Y como le digo, desprecie todo lo que hay de esta hacia abajo. Lo que importa es los que quedan los primeros 500 milisegundos aproximadamente. Así que estamos bien. Bien, estamos en la hora entonces de la pausa. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Nos conectamos en el otro link en unos 10 minutos más y continuamos.